Listo. Bien. Bueno, En cuanto buenos al días a beneficio todos. que no le Yo soy convence, el teniente Marcio. médico Beller Juan Ignacio, y en esta oportunidad vamos a ver insuficiencia cardíaca, más que nada la fisiopatología. ¿Sí? Hubieron varios modelos que intentaron explicar la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca a lo largo del tiempo. Esto se estudia hace ya mucho tiempo. Hace más de 50 años se decía que el modelo cardiorrenal era lo importante, es decir, la Bien, contractilidad bueno, cardíaca Mariela, la estaba verdad es reducida una por pena, alguna razón ¿sí? y esto Pero lo producía, dejamos hay alguien que está finalizar. con audio, y esto producía que eh, la disfunción, la falta de inotropismo en el corazón genere problemas a nivel renal y de esta manera se reabsorba agua y sodio. Esta reabsorción de agua y sodio, dado que el modelo era entendido de esta manera, se trataba con diuréticos y dioxina, era el tratamiento de los 80, de los 90, perdón, de los 90, el estudio DIC. Eh, Después vino el modelo hemodinámico, donde en realidad se entendió que no era solamente un problema de contractilidad del corazón, ¿sí? Sino que había problemas a nivel de la precarga y de la poscarga, es decir, ya no solamente era un problema del inotropismo, sino que tenían que ver también las condiciones de carga, es decir, que se empezaron a introducir los vasodilatadores, los inotrópicos positivos y demás, y se entendió que tal vez bajando la poscarga, ese corazón trabajando contra menos tensión podía expeler más la sangre. También se entendió que mejorando, por ejemplo, los volúmenes diastólicos, ese corazón podría desembarazarse de líquido y generar mejores contracciones. ¿Sí? Esto no alcanzó para entender a la insuficiencia cardíaca y es por eso que salió el modelo neurohormonal y eso se asoció al modelo molecular y celular, donde en realidad hay una realmente muy compleja e intrincada cantidad de moléculas que toman protagonismo y generan un daño progresivo que va remodelando el corazón y que finalmente termina en fibrosis, necrosis y una disfunción absoluta que se autoperpetúa entre sí. Pero aún esta teoría tiene algunos puntos oscuros donde todavía no sabemos lo que ocurre. ¿Sí? Básicamente, la forma resumida de explicar el modelo neurohormonal y el modelo molecular y celular es que de un lado nosotros tenemos sistemas de renina, angiotensina, aldosterona, simpáticos, inflamatorios, ¿sí? Reactantes de fase aguda, moléculas de oxígeno libres, y del otro lado tenemos sistemas contrarreguladores, que en condiciones normales mantienen una homeostasis, esto quiere decir un equilibrio, ¿sí? Ahora, cuando ocurre una anoxa, llámese hipertensión arterial, infartos, tóxicos, incluso virales o genéticos, eh, estos sistemas contrarreguladores y estos sistemas simpáticos, nerviosos, inflamatorios, aumentan mientras que bajan los contrarreguladores. Esto genera que la homeostasis se pierda, ¿sí? Y si ustedes entienden a la homeostasis como una pila de naipes, la verdad es que lo que terminamos produciendo es insuficiencia cardíaca, como vamos a ver enseguida, por gran cantidad de cambios que ocurren, ¿sí? Fíjense, a ver, voy a correr esto de acá. Ahí está. En condiciones normales, 2 más 2 en medicina es 4, ¿sí? Es decir, gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Y es muy sencillo entender que cuando aumente la frecuencia cardíaca va a aumentar el gasto cardíaco. Lo mismo con el volumen sistólico, cuando este aumente, el gasto cardíaco va a aumentar. Eso en condiciones normales. El volumen sistólico, recordemos, depende de la precarga, es decir, de las condiciones de llenado, y en condiciones normales, por el mecanismo de Frank-Starling, a mayor precarga, es decir, a mayor retorno venoso, si ustedes quieren, esto es simplificarlo obviamente, el corazón se va a contraer más fuerte, ¿sí? Mientras que la poscarga es lo que se opone a la contracción, es decir, a mayor poscarga, ese ventrículo va a soportar mayor tensión, por ejemplo, durante la hipertensión arterial. Ese corazón normal va a responder aumentando su contractilidad, y esto va a mantener un volumen sistólico adecuado y la poscarga va a mantener una tensión arterial adecuada de perfusión. Ahora, lo que no explican los mecanismos anteriores y sí explica este mecanismo es algo muy importante. ¿Estamos en una homeostasis real? Es decir, ¿nos encontramos acá o estos naipes están empezando a romperse? Y esto tiene que ver con una pregunta interesante que hicieron en una clase de ayer. ¿Para qué sirve el estadio A de la AJA? ¿No es una tontería agrupar a los pacientes con hipertensión arterial o con diabetes en el estadio A y decir que tienen insuficiencia cardíaca? La verdad es que no, porque por ejemplo, como vamos a ver ahora, el paciente hipertenso tiene un aumento de la poscarga, ¿sí?
ese aumento del apostado por un aumento de la contractilidad que mantiene un volumen sistólico adecuado, y eso mantiene un gasto cardíaco adecuado. Pero esta homeostasis no es real. Esta homeostasis que ocurre en el hipertenso está dada por una cantidad de mecanismos, ¿sí? Como la angiotensina 2, el sistema inflamatorio, la aldosterona, el sistema simpático, la ADH, que entre todos se auto perpetúan, ¿sí? Se ciclan y van aumentando, ¿sí? Es decir, no estoy en una homeostasis real. Los naipes de abajo de la torre se están empezando a tambalear. Y en un principio, lo que ocurre realmente es que ocurre retención de agua y sodio, ocurre vasoconstricción. ¿Y esto para qué? Porque el organismo entiende que mejorando la precarga, en condiciones normales, voy a mejorar a través de la ley de Frank-Starling la contractilidad. También entiende que a través de la vasoconstricción voy a mejorar la tensión arterial. Mediante la reparación de tejidos, el daño va a poder ser solucionado. Y mediante el mantenimiento del inotropismo y el cronotropismo voy a mantener una homeostasis adecuada al resto de los sistemas. Ahora, esto siempre y cuando los mecanismos contrarreguladores, llámense peptidonatriuréticos, óxido nítrico, sistemas parasimpáticos, anden de manera adecuada. Ahora, ¿qué pasa con el pasar del tiempo? Simplemente estos sistemas, ¿sí?, vencen a los sistemas contrarreguladores. Entonces, lo que era retención de agua y sodio se transforma en congestión. Lo que era vasoconstricción se transforma en aumento de la poscarga que no puede ser sostenida por un inotropismo adecuado porque el corazón se empieza a dañar, así como vamos a ver enseguida. Lo que era reparación de tejidos va a ser ahora remodelado cardíaco, y remodelado cardíaco muchas veces se simplifica como el aumento del diámetro del corazón o la hipertrofia, y en realidad es mucho, pero muchísimo más que eso, ¿sí? Vamos a ver a continuación. Y todo esto produce un consumo de oxígeno a un corazón que ya está enfermo, y lo que era 2 más 2, 4, ahora es 5. ¿Por qué? Porque el cronotropismo, que antes me aumentaba el gasto cardíaco, ahora va a producir mayor consumo de oxígeno. Y les digo más, el cronotropismo, ¿sí?, va a ser deleterio, es decir, va a ser malo para el organismo, porque no solamente no va a aumentar adecuadamente el gasto cardíaco, sino que lo va a terminar disminuyendo, ¿sí? Vamos a ver enseguida. Esto es una célula normal, ¿sí? Yo tengo canales, membrana, tengo el retículo sarcoplasmático y tengo el calcio. Básicamente, cuando el calcio ingresa a la célula o sale del retículo sarcoplasmático, se dirige hacia lo que es el sarcómero, ¿sí?, y a través del uso de ATP se posa, como todos ya sabemos, sobre la troponina C. Esto permite que la tropomiosina salga del sitio de unión entre la miosina y la actina, que es esta que está acá, y mediante el uso o la extinción de ATP se produce la contracción. Eso en condiciones normales, ¿sí? Ahora, este calcio luego tiene que ser retirado de la célula o ingresado al retículo sarcoplasmático, ¿sí? ¿Para qué? Para mantener potenciales de membranas adecuados. Fíjense que en condiciones normales el potencial de membrana en reposo, ¿sí?, es menos 80. Después sube, se hace positivo, la meseta, la parte 3 y la parte 4. Esto es muy importante. El calcio debe salir para que el potencial de reposo de las células sea menos 80. ¿Por qué? Porque el potencial umbral, aquel que permite la apertura de varios canales, está cercano a menos 60, menos 40. ¿Bien? Esto vamos a ver que tiene mucha importancia. Ahora, ¿qué pasa al principio, cuando recién se activan todos estos mecanismos? Bueno, a la célula le ocurre esto. El retículo sarcoplasmático ahora es mucho más grande. Los sarcómeros se han multiplicado de manera transversal, si la hipertrofia es excéntrica, o de manera vertical, si la hipertrofia es concéntrica. Las mitocondrias crecieron y ahora hay mucho más ATP disponible para la contracción. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en los deportistas, ¿sí? Los deportistas tienen este mecanismo, y a expensas del crecimiento celular normal. Sin embargo, los pacientes insuficientes cardíacos no solamente tienen todo esto, sino que con el tiempo, la célula le va a ocurrir lo siguiente. Las mitocondrias ahora van a ser muy pequeñas, el retículo sarcoplasmático va a ser pequeño, el ATP va a estar mucho menos disponible, y esto va a permitir que la contracción sea mucho más dificultosa. Y lo que es peor, el calcio, ¿sí?, que tiene que salir de la célula al final de la contracción, va a permanecer mucho más adentro de la célula. ¿Por qué? Porque este canal que se encuentra en el retículo sarcoplasmático depende del ATP, ATP del cual no dispone.
¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El calcio va a quedar en la célula. Y si queda en la célula, no va a salir por gradiente como lo hacía antes, porque este canal va a estar parcialmente saturado. Entonces van a aparecer otros canales. Y esos canales van a tratar de sacar el calcio. ¿Pero cómo lo van a hacer? Por un potencial iónico. Es decir, van a sacar un calcio por cada 3 sodios que ingresen. Y ahora fíjense lo que les estoy diciendo. Cuando yo quiera sacar el calcio que se acumuló en el citoplasma, voy a estar metiendo más cargas positivas. Y ustedes me dirán, ¿para qué yo quiero sacar el calcio? Bueno, porque mientras que el calcio esté muy disponible, la contracción va a ser casi tetánica. Entonces debo sacarlo. ¿Qué va a pasar con mi potencial de membrana? Si la célula es más positiva ahora que lo era antes, el potencial de reposo no va a ser menos 80, va a ser, por ejemplo, menos 60. ¿Y qué tiene de importancia esto? Que acá está el potencial umbral. Es decir, cualquier estímulo pequeño que le llegue a esta célula enferma va a desencadenar un potencial de acción. Y ese potencial de acción, si ocurre en postpotencial, es decir, en este lugar, va a degenerar en arritmias, que es una de las principales causas de la insuficiencia cardíaca, de la mortalidad por insuficiencia cardíaca. También van a haber cambios genéticos, es decir, esa miocina que tenía fuerza para contraerse va a ser disfuncionante. ¿Qué quiere decir eso? Que la contracción, que antes era vigorosa y potente, ahora va a ser escasa, dificultosa, tetánica, ¿sí? Etcétera. ¿Bien? Y va a degenerar mucho más en arritmias. Lo que es peor aún, la célula por debajo, lo que no vemos, es el citoesqueleto. Ese citoesqueleto, esas proteínas también van a tener cambios y van a empezar a degradarse o a ser ineficientes. Esa degradación va a producir que la célula, que normalmente utiliza este mecanismo que se llama apoptosis, empiece a aumentar la apoptosis. En condiciones normales, la apoptosis se da para que haya recambio celular. Ese recambio celular permite que las células más envejecidas o más disfuncionantes le den lugar a células nuevas, más funcionantes. Pero en la insuficiencia cardíaca esta apoptosis va a estar notablemente aumentado. Y lo que es peor, va a entrar en juego esta otra. La destrucción del citoplasma va a permitir que la célula se destruya y va a dar origen a este otro tipo de muerte celular que se llama necrosis. La necrosis, a diferencia de la apoptosis, no es ordenada. La célula simplemente va a morir y va a despedir todas sus organelas y su pH, que habitualmente es más ácido que el de la sangre, a la sangre o al tejido intersticial. Y esto va a producir más inflamación. Y si ustedes se acuerdan, la inflamación estaba a la izquierda de nuestra balanza, es decir, va a contrarregular peor aún el desbalance que ya existe. Esta necrosis y esta apoptosis exagerada no va a estar compensada por la hiperplasia de las células como ocurre habitualmente, sino por fibrosis. Y si ustedes se acuerdan, la fibrosis es sustrato para arritmias, por ejemplo. ¿Bien? Sé que voy muy rápido, pero la idea es no extendernos. Ahora, miren acá. Del lado izquierdo, yo sé que ninguno es especialista en esto, pero es muy sencillo de ver. Las células están todas agrupadas, todas tienen un mismo, van hacia un mismo lado. Hay muy poca fibrosis entre medio. Fíjense, esto rosado más clarito es fibrosis. Y la verdad es que hay pocos, hay un orden. Las células están ordenadas, son grandes, se ramifican y se comunican entre sí. Ahora, ¿qué pasa durante la fibrosis? Las células forman nidos, ¿sí? La fibrosis aumenta. Como vamos a ver, esto disminuye la distensibilidad del ventrículo. Y estas células que están aisladas no se comunican con este otro cúmulo de células. Y este otro cúmulo de células, cuando despolarice, lo va a hacer por su cuenta, y este por su cuenta. Eso va a producir disincronía en el ventrículo, entre otras cosas. ¿Está bien? Ahora, menos células, más fibras. Eso da disfunción diastólica y disfunción sistólica y asincronía. La disfunción diastólica va a aumentar las presiones de llenado. Lo que antes era aumento de la precarga igual a aumento de la contractilidad, ahora va a ser insuficiencia cardíaca. No sé quién activó el sonido, pero hay un ruido. La disfunción sistólica, ¿sí? Va a tener compromiso del volumen sistólico por compromiso en la contractilidad. Recuerden que 2 más 2 era 4, y cuando yo aumentaba la contractilidad miocárdica, aumentaba el volumen sistólico, pero acá tengo miocinas disfuncionantes genéticamente, ¿sí? Y esto va a permitir que las condiciones de carga cambien, que quede volumen residual en el ventrículo. De nuevo va a haber aumento de las presiones de llenado y va a ser un ciclo vicioso, ¿sí?
Eso va a llevar a compromiso del resto de los órganos, como vamos a ver enseguida. Y por otro lado, la sincronía intercámaras, muy importante. ¿Está bien? Ojalá todo fuera tan simple como todos pensamos que es muchas veces, que la contracción ventricular se da de esta manera, contracción y relajación, pero la verdad es que el proceso macroscópico de la contracción y microscópico es mucho más complejo, y tiene que ver con que las fibras musculares miocárdicas están estrechamente entrelazadas, algunas son longitudinales y otras son horizontales, e incluso algunas son cruzadas. Esto está bien estudiado desde el punto de vista de la ecocardiografía. ¿Por qué? Porque la contracción ventricular va a empezar a nivel apical y va a ser en sentido horario. Después, la contracción va a ser a nivel basal y va a ser en sentido horario. Pero mientras que ocurre la contracción a nivel basal, el ápice que se había contraído horariamente ahora lo va a hacer antihorario. Y esto va a producir un mecanismo de succión. Ese mecanismo de succión es fundamental para el ingreso de la sangre al ventrículo, porque lo que nosotros creemos, ¿sí?, habitualmente es que la sangre tiene presión y esta presión permite el ingreso de la sangre al ventrículo derecho. Y no es tan simple. En realidad, el ventrículo derecho tracciona a la sangre. Entonces, cuando nosotros vemos un flujograma mitral, simplemente esto es el flujo de la sangre entrando al ventrículo, vemos que la onda E representa la succión, esta de la que les hablo, ¿sí? Y no hay tanta diferencia de gradiente entre la aurícula y el ventrículo, sino que el ventrículo es casi negativo para expresarme aunque no sea lo más claro. ¿Está bien? Entonces, el flujo va a ser rápido, ¿sí? Y va a ser no muy alto. ¿Está bien? Mientras que el resto de la sangre sí va a entrar por una diferencia de presión que está dada por la onda A. Ahora, cuando nosotros empezamos a alterar estas fibras, por la fibrosis, necrosis y todo lo que hablamos, va a ocurrir, por ejemplo, esto, que ocurre también en personas normales. La succión, la onda E, se va a ver comprometida y va a ser mucho más pequeña. ¿Y qué va a ocurrir? La sangre va a demorar más en entrar y por eso aumenta el tiempo de llenado. Fíjense que esta onda E es más prolongada que esta. Y por otro lado, el ventrículo se va a llenar mucho más ahora gracias a la contracción auricular. Es decir, va a depender de una diferencia de gradientes. Cuando empeora un poquito más, las cosas se ponen peor. Y si bien se parece mucho a esto, el modelo pseudo normal de contracción ventricular, o de en realidad de relajación ventricular, fíjense lo que pasa. Yo perdí la succión. ¿Y por qué se parece entonces al normal? Porque perdí la succión, pero también perdí la contracción auricular. ¿Por qué? Porque la aurícula va a compensar la pérdida de la succión aumentando su presión. ¿Sí? Entonces, el gradiente, ¿sí?, entre la aurícula y el ventrículo va a ser mayor, pero no a expensas de la succión ventricular, sino a expensas de un aumento de la presión auricular. Entonces la onda E va a parecer normal, pero a expensas de un mecanismo incorrecto. ¿Está bien? Y por último, cuando el ventrículo ya sea muy duro y poco distensible, y la poca sangre que ingrese a la misma, dado por un gradiente auricular, va a generar cambios notables en las velocidades. Y ya la aurícula disfuncionante no va a permitir mayores llenados. Por eso la onda A cae tanto y por eso la onda E sube tanto. ¿Bien? Dijimos que había otros daños, sí. A nivel renal, la hipoperfusión y el sistema renina-angiotensina y el sistema nervioso simpático generan fibrosis, disfunción renal, retención de sodio y agua, empeoramiento de la congestión. A nivel de los pulmones, fibrosis, disfunción pulmonar, con aumento de las presiones, lo cual hace claudicar aún más y aumenta la poscarga del ventrículo derecho. ¿Sí? Y llegamos a este punto. Los naipes de los que hablábamos finalmente se rompieron, ¿sí? Y estamos ante la insuficiencia cardíaca. Ahora, les pregunto, ¿en medicina 2 más 2 es 4? No. Lo que era gasto cardíaco igual a frecuencia cardíaca y volumen sistólico, ya no es así. El volumen, la frecuencia cardíaca, ahora, en el insuficiente cardíaco, al aumentar, solamente va a aumentar el consumo de oxígeno. Y este consumo y este aumento de la frecuencia cardíaca probablemente sea poco efectivo. No digo inefectivo, digo poco efectivo. Pero el consumo miocárdico de oxígeno va a empeorar aún más la relajación ventricular. Entonces, la poca efectividad del aumento de la frecuencia cardíaca va a estar limitado por un menor llenado diastólico. Y es decir, el gasto cardíaco tal vez disminuya paradójicamente con el aumento de la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico, que decíamos que era principalmente la contracción, va a ser efectivo,
Probablemente no. ¿Por qué? Porque se perdió el mecanismo de Frank Starling. ¿Por qué? Porque la miosina ahora es disfuncionante, las cabezas de las miosinas no se van a contraer adecuadamente. ¿Sí? Y por último, ¿las condiciones de carga van a ser adecuadas y van a ayudar a la contracción ventricular? No, las van a empeorar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese corazón ya no tolera más cambios de presiones, no se puede adaptar. ¿Y por qué? Porque es duro. Se perdieron los miocitos a cambio de fibrosis. La fibrosis no permite la distensibilidad. Recuerden que la distensibilidad era la propiedad que tiene algún órgano de llenarse sin aumentar sus presiones. Entonces, si yo digo que es poco distensible, estoy diciendo que pocos aumentos de volumen van a generar grandes cambios de presión. Y ustedes saben que la sangre va de donde hay mayor presión a donde hay menor. Entonces, si yo aumento rápidamente las presiones en el ventrículo izquierdo, también voy a cerrar rápidamente la válvula mitral. Y si cierro la válvula mitral, el volumen de fin de diástole va a ser menor. ¿Qué estoy queriendo decir? Menor contracción, menor gasto cardíaco. ¿Bien? Miren todo esto. No vamos a discutir todo esto. Yo quiero que vean solamente la cantidad de flechas que hay en estos modelos, simplemente para que entendamos algo. El modelo es complejo y el modelo se retroalimenta entre sí. Todo se retroalimenta con todo. Desde el sistema inflamatorio con el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático, hasta los radicales libres de oxígeno. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta que la enfermedad es compleja. Ahora, la buena noticia, nosotros podemos evitar o demorar la noxa teniendo buenos hábitos de vida, ¿sí? Y también podemos tratar las consecuencias de esta noxa si ya ocurrió, ¿sí? Tratando los factores de riesgos y apelando al remodelado inverso. Y acá, yo el otro día he escuchado hablar a un médico muy importante sobre lo que es resincronización cardíaca. Y él nos mostraba un paciente con FEI de 15, disfunción diastólica severa, insuficiencia cardíaca avanzada, en estadio 4D, que ya no puede ser tratado, y él le puso un resincro. Y al año vio que la FEI era cercana al 40% y la disfunción diastólica ya era relajación prolongada. ¿Qué estoy queriendo decir? El remodelado inverso existe y se puede lograr con las medidas adecuadas, cortando todos los ciclos de los que hablamos. Muchas gracias. No sé si alguien...